Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, la verdad que muy bien, nos está yendo, es una campaña muy a pulmón, bastante desigual con el resto de los candidatos porque digamos, con pocos recursos, pero recorriendo toda la provincia, tratando de que nuestras propuestas lleguen a los cordobeses y cordobesas, porque entendemos que estamos en unas elecciones claves, donde están en juego nuestros derechos, tanto los que ya conquistamos como los que aún nos faltan. El gobierno nacional ya explicitó su intención de implementar una reforma laboral, previsional, impositiva, incluso educativa. Perdona, repítamelo fuerte esto porque hay gente del oficialismo que sostiene esto, incluso lo han publicado, y hay gente que niega, por temor a perder de ese mismo partido, que niega este tipo de reformas a las que usted está haciendo mención. No, esto ya incluso lo han hecho público, ya se han empezado a reunir con distintos sectores empresarios, lo quieren apurar, pero los detalles no los quieren dar a conocer hasta el 22, después del 22, digamos, del día de las elecciones, lo cual para nosotros ya es todo un dato para preocuparse, porque si fueran modificaciones positivas para las mayorías, las dirían ahora, incluso harían campañas con ellas, y además porque ya tenemos antecedentes. Explíqueme como a un niño de 8 años qué significa esta cuestión de la reforma laboral, qué significa esta reforma impositiva, qué significa esta reforma en estas otras conquistas que tienen que ver con los derechos de tipo social. Bueno, en relación a lo laboral, todavía no se sabe exactamente los detalles de lo que quieren implementar, pero hay antecedentes como lo que hicieron en Vaca Muerta, donde firmaron ya una reforma del convenio colectivo, lamentablemente con la connivencia de la conducción sindical, donde se les sacan derechos a los trabajadores con esta excusa de mejorar la productividad para lograr así que los capitales se queden y que inviertan en el país. Entonces, por ejemplo, en el caso de Vaca Muerta, digamos, que es la explotación de los pozos petrolíferos, plantean, por ejemplo, de que reducir la cantidad de operarios por pozo, no pagarle las horas taxis, que en el sur de nuestro país los traslados son realmente altos, entonces, bueno, así les sacan derechos a los trabajadores. En el caso del conflicto educativo, también ya hemos visto hacia dónde quieren ir, es responsabilizar a los docentes de la crisis educativa, entonces hacen foco en el ausentismo, en poner variantes en el salario que tienen que ver con el presentismo, por ejemplo. Entonces, bueno, son modificaciones que ellos dicen que la van a implementar por sectores, ¿sí? Y que lamentablemente cuentan también con la complicidad de la CGT, porque la verdad que la CGT están cumpliendo un rol bastante nefasto, no quieren hacer medidas de fuerza, bueno, se quieren sentar a dialogar y nosotros ya sabemos hacia dónde va esto. Hay un atropello a la clase trabajadora y en este caso los sindicatos ni siquiera hablan de paro. Ni siquiera hablan de paro, de hecho tardaron 16 meses en llamar al primer paro nacional, que se lo arrancaron los trabajadores en ese acto que vimos todos, que a los gritos le plantearon que hicieran un paro nacional, después lo usaron para desactivar porque tampoco lo quisieron hacer en forma activa, no le han dado ningún tipo de continuidad. Entonces la verdad que creo que hay que estar más que alertas, porque incluso también en el ámbito previsional están el rumor de querer, digamos, subir la edad jubilatoria, de completar todos los procesos de armonización, que nosotros ya sabemos lo que significa esto. En el caso de la provincia de Córdoba, junto con Schiaretti, que apenas asumió, sacó la ley 10.333, que le sacó el derecho a los jubilados del 82% móvil, bajándoselo al 73%. Estas son las modificaciones que van a terminar de completar en los próximos meses. Después, en relación a lo impositivo, hablan de grabar la renta financiera, pero solo por partes, porque en realidad nosotros planteamos que una de las cosas que hay que empezar a hacer es que los bancos, las ganancias de los bancos paguen fuertes impuestos, pero a su vez le quieren sacar, por ejemplo, las exhibiciones que existen hoy del IVA, lo cual es todo lo contrario a lo que nosotros queremos hacer, porque nosotros, ¿qué decimos? Hoy casi el 80% de lo que recauda el Estado proviene del IVA y del impuesto a las ganancias, donde está el impuesto al salario, es decir, de los impuestos más regresivos y más injustos que hay, porque el IVA lo paga hasta el que solamente tiene para pagar para comprarse una tira de pan. Entonces nos parece que es importante implementar una verdadera reforma impositiva, progresiva, sacarle a los que más tienen. Pues fíjate que otra de las medidas que tomó el gobierno de Macri fue sacarle las retenciones a las megamineras extranjeras, es decir, empresas contaminantes que no deberían operar en el país,
no solo que siguen operando, sino que este gobierno las premia, sacándole las retenciones que implicaron para el Estado una pérdida de 3.800 millones de pesos solo en el 2016, plata con la cual se podrían haber construido, por ejemplo, 6.300 viviendas, que construir esas viviendas hubieran implicado, según datos del ANSES, crear casi 23.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Entonces, veamos cómo, con algo tan puntual, todo lo que se podría hacer. Nosotros lo que estamos planteando en esta campaña es que plata para garantizar nuestros derechos básicos hay. Pero hay que animarse a ir contra los intereses de unos pocos, cosa que este gobierno no lo va a hacer, tampoco lo va a hacer el gobierno provincial, digo, porque ahora escuchamos en campaña de que van a cuidar a Córdoba, quienes vienen gobernando desde hace 18 años y han transformado a Córdoba en la capital de la pobreza, porque tenemos cifras realmente alarmantes, de las más altas en el país, en una de las provincias más ricas. Entonces, creo que es importante empezar a implementar medidas efectivas, un verdadero shock de inclusión laboral para los jóvenes, no los programas primer paso con los cuales hace tanta campaña el gobierno provincial, que es más precarización para los jóvenes y mano de obra gratis para las empresas, porque esos son los programas primer paso. Un tema fundamental es la deuda. El país está endeudado en más de 100 años y una de las provincias más endeudadas en el país es la provincia de Córdoba. Sí, así es. Por supuesto que ellos hacen el debate de que en Córdoba se están endeudando para hacer obras, a diferencia del país que se está endeudando para pagar gastos corrientes. Lo cierto es que hoy tenemos un nuevo endeudamiento perpetuo, porque la verdad que es la única palabra que cabe. 25 presidentes democráticos tienen que pasar para poder calzar esa deuda. Tal cual, es a 100 años, con tasas mucho más altas que en otros países. La verdad que nosotros creemos que lo de la deuda hace falta una solución de fondo y somos categóricos. La deuda externa es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Incluso ya se ha investigado, ha habido un fallo del juez Ballestero que lo determinó así, pero nosotros decimos, suspendamos el pago hasta que lo auditemos, porque es bien concreto. Solo lo que se va a pagar de interés en el 2017 supera ampliamente los presupuestos de educación, de salud y de ciencia y técnica juntos. Es una verdadera sangría para el país. Y la verdad que hace falta empezar a pagar de una vez por todas la deuda interna que tenemos en nuestro país en materia de vivienda, de trabajo, de salud y de educación pública, que realmente estamos en situaciones sumamente precarias. Por eso también es importante hacer otras reformas, como por ejemplo nosotros planteamos sacarle los subsidios a las escuelas privadas que crecen año tras año en detrimento de la pública. Por eso para nosotros no es casual las expresiones del presidente Macri cuando dijo peyorativamente a aquellos que caen en la escuela pública, porque junto con el plan maestro y las reformas que quieren implementar en Ciudad de Buenos Aires es seguir generando una educación para ricos y una educación para pobres. Ahora, hay un tema puntual y central, ¿no? ¿Por qué la gente, ustedes desde su mirada, desde la autocrítica, por qué cree que la gente no escucha, no entiende este tipo de cosas? Porque cuando hablamos del plan maestro, estamos hablando de un sector social que por lo menos tiene un grado de intelectualidad que les permite decodificar este tipo de mensajes. ¿Qué es lo que pasa? El mensaje no llega. Quien emite ese tipo de mensajes no sabe hacerse escuchar. ¿Qué es lo que ustedes analizan dentro de la crítica? Bueno, yo creo que hay muchos factores y no uno solo que influye. Evidentemente hoy la profundización de los monopolios informativos afines al gobierno nacional hace que muchas veces haya desinformación frente a estas cosas, que no se diga realmente lo que pasa y cuáles son los alcances de las distintas medidas. Después también tiene que ver con la disgregación que hay en todo el polo opositor, y creo que ahí a todos nos cabe una autocrítica, a la izquierda por el sectarismo, el dogmatismo que la caracteriza, digamos, sobre todo nosotros creemos al frente de izquierda, que son los que han ocupado cargos y lugares de responsabilidad y que se niegan a hacer una cuestión más amplia y más grande con todos los que queremos cambiar las cosas. También cabe una autocrítica del sector del progresismo, que durante años ha acompañado al gobierno anterior porque honestamente creían que
era lo menos peor, pero que es importante también ver cómo confluir con la izquierda, con los movimientos sociales. Creo que entre todos tenemos que discutir cuál es la herramienta que hace falta. Por eso estas elecciones son tan importantes, porque si bien no se elige gobierno, se elige algo muy importante, que son los representantes en el Congreso, donde van a pasar todos estos debates, donde se van a dar reformas que van a afectar realmente a las mayorías, no son modificaciones menores las que va a haber. Entonces, bueno, creo que en estas elecciones evidentemente no ha habido la responsabilidad suficiente como para que entre todos podamos conformar una herramienta más fuerte, pero desde nuestros espacios, desde Izquierda del Frente, somos los que estamos trabajando en esta perspectiva, haciendo hincapié en esta necesidad, y por eso es importante que nos acompañen el 22 de octubre, porque vamos a plantar banderas con estos debates, y para que más allá de la banca o de dos bancas que se puedan conseguir en el Congreso, también entre todos logremos la unidad que hace falta en las calles para enfrentar las políticas de ajuste. ¿Algo más que agregar? Bueno, que es importante, digamos, ahora estamos acá recorriendo el norte cordobés, estoy acompañada de nuestros referentes locales, de Pedro Ponce de León, Cristina Neme Masucci, también estoy acompañada de Raúl Gómez, que es el tercer candidato en la lista. Realmente estamos orgullosos de la lista que hemos conformado, con referentes de distintos lugares del interior, con delegados de distintos lugares de trabajo, el secretario general de la UTS, del gremio de los trabajadores de la salud, también están con nosotros, con Maru Acosta, referente indiscutida de la pelea contra la violencia de género, de las peleas también del medio ambiente. Creo que entre todos reflejamos un proyecto colectivo que está los 365 días del año respaldando los reclamos populares, que a diferencia de otros espacios no aparecemos en campaña electoral diciendo frases bonitas, sino que entendemos que lo que, como decía al principio, lo que está en juego son nuestros derechos, y nos negamos a creer que nuestros derechos sean utopías como nos quieren hacer creer desde otros espacios, de que son cosas imposibles. Estamos defendiendo lo obvio, estamos defendiendo lo básico, y lamentablemente no todos los espacios lo defienden. Quienes gobiernan a nivel nacional, quienes gobiernan a nivel provincial están demostrando todo lo contrario. Entonces estamos ante una oportunidad de votar distinto. Muchísimas gracias. Gracias a usted.